y no en nuestros problemas para permanecer en gozo. Nos mostró también una imagen del gozo que es semejante a la oscuridad. Cuando hay una luz en medio de la oscuridad, se refleja aún más, que así debería ser nuestro gozo. El sacrificio de la alabanza, o sea que cuando uno está en medio del dolor, debe también tener esa capacidad de alabar a pesar del sufrimiento. Eso se vuelve un sacrificio de alabanza porque también es obediencia, que debemos alabar en medio de la prueba. Los sonidos del gozo. Nos hacía referencia también a la esposa de un predicador, la Susana Spurgeon, quien decía que hay que cantar en las llamas. O sea que en medio del fuego es donde se refleja más nuestro gozo, nuestro amor, nuestra gratitud prácticamente. O sea, yo recuerdo que cuando estuve enferma, no me daban ganas de cantar, pero siempre se me venía una canción para el Señor a la mente y me ponía a llorar porque no quería cantar. Sin embargo, cantaba, pero era muy difícil, la verdad. O sea, saber que uno está adolorido, que van a pasar cosas peores y uno tiene que, o uno se esfuerza por cantar, o uno se le quita esa melodía de la mente hasta que se le sale. Pero sí, es muy duro. El ejemplo supremo de gozo que tenemos en la palabra, que es el Señor Jesucristo, que afrontó con gozo, como dice en Hebreos 12:2, cuando fue a la cruz, a pesar del oprobio, a pesar de ser rechazado, odiado, y a pesar de su dolor, él lo hacía con amor y con gozo, su sacrificio hacia nosotros para salvarnos. ¿Cómo cultivar el gozo? Nos dio 5 pautas de cómo cultivar el gozo. Y la asignación al gozo. ¿Cómo crecer en el gozo? No voy a leer las pautas para cultivar el gozo porque ustedes las van a explicar, pero sí quisiera leer las asignación al gozo. Me gustó esa parte que dice que nos va a enseñar, dice, identificar cuál es la prueba o problema que te aqueja. Ofrecer sacrificio de alabanza y concentrarse considerar que la prueba es ese medio para acercarnos más a Dios y para gozarnos más en el Señor. Como dice Santiago, unos gozados en medio de las... Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es mi resumen. Muchas gracias, hermanita Flor. Muy bien. Bueno, qué gozo también haber visto más o menos 35 personas, damas, que mandaron sus versículos de memorización. De verdad que qué gozo y qué chévere, y no perdamos ese gozo en seguirlos enviando, a seguirnos los aprendiendo. Bueno, quería darles un anunciecito rápidamente, recordarles el seminario, todas cordialmente invitadas al seminario. Es nuestro tiempo para nosotras las mujeres desde los 12 años. Ya hay que hacer una inscripción, así como lo hicimos en la reunión anual. Ya desde mañana lo pueden estar haciendo. Es el 2 de noviembre, de 2 a 6 de la tarde. Es por Zoom, todas cordialmente invitadas, en tiempo para que inviten a sus amigas, a sus familiares y a todas las que puedan. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a darle nuestra entrada a nuestra maestra de hoy, que nos trae una hermosa enseñanza para hoy. Marlicita, quedamos a tu disposición. Gracias. Buenas tardes, hermanas. Vamos a orar para que Dios nos ayude y nos haga entender y nos ayude con este tema del gozo, que es muy necesario para todas nosotras. Señor Padre Santo, Dios del cielo, te damos gracias, Dios mío. Gracias por amarnos tanto, por darnos el regalo de la salvación, por darnos el fruto de tu Espíritu para que nosotros podamos vivir vidas plenas en ti, Señor. Te pido que nos ayudes a entender
y a reconocer que te necesitamos, Señor. Te pido que me des sabiduría, Señor, para poder hablar tu palabra. Y te pido que dispongas el corazón de mis hermanas para que puedan escuchar, aprender y grabar en sus mentes y en sus corazones esta palabra que tú quieres que aprendamos hoy. Colocamos esto en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces ya escuchamos el recuento, el resumen de que el gozo no depende ni de personas, ni de circunstancias, ni de cosas. El gozo depende de nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a mirar el primer punto, el título que tenemos. Vamos a compartir pantalla. Segundito. ¿Listo? Entonces miramos. Dice, una cristiana sin gozo. Qué reconfortante es compartir con una creyente que tiene gozo, ¿cierto? Nos anima, nos fortalece, nos alienta, nos da ánimo de también, nos contagia de su gozo. Pero también dice que es desalentador es compartir con alguien que transmite desesperanza y tristeza. Entonces vemos una carita feliz y una carita triste. Entonces nosotras vamos a ir analizando a medida de lo que vamos estudiando en qué punto estamos nosotras. Si estamos en una cristiana que tiene mucho gozo o en una que no tiene nada de gozo y que refleja solo esperanza y tristeza. Vamos a mirar el punto número 1. Tenemos un enemigo que nos roba el gozo. Quería contarles que tenemos un enemigo que nos roba el gozo, para que oremos por ello, ¿no? Ese enemigo se llama el pecado. En el Salmo 51, 11 y 12, David dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Allí David está confesando su pecado y él dice que él ha perdido su gozo y le pide a Dios que le vuelva el gozo de su salvación. Ya lo tenemos en el momento que Dios nos dio la salvación, el Espíritu Santo nos dio su fruto y tenemos el gozo. Pero por nuestro pecado perdemos ese gozo. Y eso es lo que el Salmo 51, 11 y 12 nos muestra. Vamos a ver ahora el punto número 2. Otra cosa que nos roba el gozo es el enfoque en mí misma. Entonces allí en la clase de la maestra de Elizabeth nos enseñaba que hay muchas circunstancias que nos roba el gozo. La pérdida de la economía, un esposo no creyente, hijos rebeldes, una enfermedad inesperada, personas conflictivas. Todas estas cosas hacen que si yo tengo un enfoque en mí misma, esto va a hacer que yo pierda el gozo que ya Dios me dio. Vamos a mirar que en Gálatas 5, 16, 17, el punto número 3, vamos a mirar las obras de la carne. En Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dentro de nosotros está esa batalla. Están las obras de la carne y está también el fruto del Espíritu del Señor, que quiere que nosotros vayamos hacia la santidad. Pero mi pecado quiere que yo vaya hacia lo contrario. Entonces está esa guerra dentro de mí de querer agradar a Dios, de querer ser obediente a su palabra, pero las circunstancias y las cosas que vienen a mi vida muestran mi pecado y esto hace que pierda el gozo. Miramos aquí 3 imágenes. El primero, miramos una mujer llena de ira. La ira me quita el gozo. Entonces, si yo tengo ese enfoque en mi vida, voy a reflejar solo pérdida de gozo. Porque si alguien me molesta, alguien hace lo que yo no quiero, entonces simplemente me lleno de ira, me molesta. Eso es la ira, cuando alguien no hace lo que yo quiero o como yo lo quiero. Entonces, asimismo, me lleno de ira y pierdo el gozo. También vemos otra imagen allí de una mujer que tiene envidia. Mira a la otra así como con desprecio. La envidia es cuando me enojo porque a otro les va bien o cuando otros tienen lo que Dios no me ha querido dar a mí. Entonces, me lleno de envidia y eso hace que pierda el gozo porque estoy mirando y comparándome con otras personas que tienen algo que yo quiero tener, pero que Dios no ha querido dármelo y Él sabe por qué. También miramos otra mujer que está allí con mucho dinero. Entonces, cuando no tengo dinero, también me pongo triste, pierdo el gozo, porque yo quiero comprar algunas cosas, porque yo quiero tener algunas cosas que no puedo en el momento. Y a veces Dios cierra nuestra economía y nos pone a vivir el día a día para que aprendamos a depender de Él. Pero esto también hace que me robe el gozo. Y el Señor en su palabra nos dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si yo tuviera contentamiento con lo que Dios me da cada día y recordara su palabra, no me pondría triste, no perdería mi gozo, tampoco sentiría envidia y tampoco me llenaría de ira. Y así muchos otros pecados que hay en nuestro corazón van reflejando esa pérdida de gozo. Vamos a mirar el punto número 4. El pecado refleja nuestra condición espiritual. Aquí vemos una carita triste. Y aquí voy a leerles un versículo que siempre lo recuerdo cuando yo siento que estoy pensando cosas tristes. Me acuerdo de este versículo que dice, el corazón feliz alegra la cara. El corazón lastimado entristece el espíritu. Cuando nosotros tenemos pérdida de gozo, eso se nota. Se nota en nuestro semblante, en nuestra cara, en nuestra actitud. No hay que decir, estoy triste, simplemente mi cara ya lo dice todo. También vamos a mirar el siguiente. La pérdida del gozo me limita para poder testificar. Qué triste que cuando yo me enfoco en mí misma, en mis deseos, en lo que yo quiero, y pierdo el gozo, eso hace que yo no pueda hablar la palabra de Dios. Vamos a mirar en el Salmo 51:13. Entonces, se lo quiero leer desde el 51 del 11 en adelante, así seguidito para que lo podamos entender. Perdón, es que se me perdió el Salmo 51. Listo, dice. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando hemos confesado este pecado, cuando hemos puesto otra vez, nos hemos puesto cuentas con Dios, podemos sentir ese deseo nuevamente de poder
hablarle a otras personas de Cristo. Y dice, y entonces los pecadores se convertirán a ti. Qué triste que por causa de nuestro pecado nosotros perdamos el gozo y ese deseo de testificar, habiendo tanta necesidad allá afuera, con tantas personas tristes, con tantas personas que no tienen el gozo del Señor porque no lo conocen. Nosotros lo tenemos y por andar centradas en nosotras mismas, entonces perdemos ese gozo y no hablamos, no testificamos de la obra maravillosa que el Señor hizo en la cruz por todos nosotros. También vamos a mirar que cuando yo estoy centrada en mí misma y por mi pecado, pierdo el gozo, esto también me impide dar alabanza al Señor. Y ahí mismo en el Salmo 51, David nos lo dice. Dice en el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahí David está diciendo al Señor que en causa del pecado, él ha perdido su gozo, le pide al Señor que se lo devuelva y que entonces él podrá abrir su boca para testificar y los pecadores se van a convertir al Señor. Y también le dice, Señor, abre mi boca y publica mis labios tu alabanza. No podemos dar alabanza a Dios cuando estamos tristes, cuando hemos perdido el gozo a causa de nuestro pecado. Alabar a Dios, dice en Efesios 5, dice que es hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios. Entonces la alabanza es dar gracias a Dios por todo. La alabanza es poder servir, poder hablarle a otros de Cristo. La alabanza es cuando nosotros ayudamos a una persona que está en necesidad, cuando hay otra persona que está triste y podemos ir a animarla y a consolarla como el Señor nos manda que lo hagamos. Pero nosotras, por estar enfocadas en nosotras mismas y nos dejamos ganar de nuestro pecado, entonces perdemos el gozo y hacemos todas estas cosas que hemos visto. Dice, quería en esta reflexión decirles, hay dos clases de cristianas, entonces quiero que ustedes se identifiquen con cuál de las dos están. La primera son las que en medio de una situación difícil, de una prueba, buscan más a Dios, se rinden, se humillan ante Dios pidiéndole ayuda para salir adelante, para no dejarse ganar de esa prueba que está viviendo en ese momento. Esa es la primera. Y hay otras clases de cristianas, que son las que cuando le llega la prueba, en vez de buscar al Señor, se alejan de Dios. Entonces ya no quieren orar, ya no quieren escuchar palabra, ya ni siquiera quiere que una hermana en Cristo les hable, porque ya sabe que le van a hablar es de la palabra de Dios. Entonces pierden totalmente el enfoque porque se centran en la prueba y no quieren nada de Dios. Entonces, identifiquemos en cuál de estos dos puntos estamos nosotras. Somos de las que buscamos al Señor cuando viene la prueba y para que el Señor nos vuelva al gozo de nuestra salvación. ¿O somos de las que nos alejamos de Dios porque estoy triste y porque estoy enfocada en mí misma y porque no tengo ganas, no tengo ánimos, no quiero ir a la iglesia, no quiero escuchar palabra, no quiero hacer mi devocional? En esas dos categorías podemos estar nosotras. Vamos a mirar el siguiente punto. Dice, el gozo es un regalo de Dios. Entonces ya sabemos que el gozo lo recibimos en el momento de la salvación. Es algo que no se puede comprar. Por más plata que tengamos, nunca podremos comprar ese gozo que Dios nos ha dado. Ya dijimos que el gozo no depende ni de personas, ni de circunstancias, ni de cosas. Es algo que Dios nos dio, así es que no lo podemos comprar. Tampoco lo podemos ganar intelectualmente. Por más estudio que tengamos, por más títulos que tengamos, no podemos tener ese gozo si no tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo para que por medio de su Espíritu nosotros podamos tener ese gozo que Dios nos ha dado. Ya hemos mirado dos puntos del fruto del Espíritu. Ya miramos que tenemos el amor de Dios y podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y también tenemos el gozo, que es lo que estamos viendo hoy, que también lo podemos
poner en práctica depende de mi relación con Dios. Si yo tengo una buena relación con el Señor y siempre estoy atenta a su palabra, voy a tener ese gozo, esté en medio de la prueba que esté. ¿Que vamos a llorar? Sí. Nadie dice que cuando viene una prueba no vamos a llorar, no vamos a sentir tristeza. Pero Dios no quiere que nos quedemos en eso. Dios quiere que le busquemos para Él poder llenarnos nuevamente de ese gozo que Él ya nos ha dado, pero que nosotras, nosotros. Entonces dice, ¿cómo cultivar el gozo? Depende de mi relación con el Señor. Ya dijimos que eso depende de nosotros. Entonces el primer punto dice, con una vida limpia y pura. Y eso es confesando nuestro pecado. En 1 de Juan 1:9, ustedes se lo saben, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el primer paso es confesar nuestro pecado. Siempre que viene algo que me quita el gozo, debo analizar qué es lo que hace corazón, que hace que yo pierda el gozo. Es el orgullo, es la ira, la amargura, la envidia, los celos, la contienda. ¿Qué es lo que hay ahí en mi corazón para yo poderle confesar al Señor y decirle, perdóname, Señor? Y volver a ponerme a cuentas con Dios para que yo vuelva a activarse ese gozo que ya está en mí. El segundo punto es esperanza y confianza en la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar lo que dice Romanos 5:11. 5 del 1 al 5. Se lo voy a leer en otra versión que me parece muy clarito como dice aquí. Dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos, el cual nos mantenemos firmes, incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos de las aflicciones porque nos enseña, nos ayuda a las pruebas. Así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza no defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Entonces vemos aquí que la esperanza que nosotros tenemos en el Señor cuando Él nos dio la salvación, eso hace que nosotros podamos estar llenas de gozo. Siempre confiando en el Señor, en lo que Él hizo por nosotros y en lo que Él nos ha dado. Vamos a mirar el punto número 3, dice, estudiar la palabra de Dios. Si yo vivo haciendo mi tiempo con Dios, estudiando su palabra, analizando su palabra, esto me va a ayudar a que no pierda el gozo con tanta facilidad. Cuando venga la circunstancia difícil, el momento de que alguien me haya ofendido, que alguien habló mal de mí, hay cosas tan tontas por las cuales uno pierde el gozo. Entonces, si yo estoy metida con Dios, estudiando su palabra, meditando en su palabra, eso va a hacer que el Espíritu Santo me recuerde la palabra del Señor y voy a centrar mi mente nuevamente en lo que Dios quiere que yo haga para que no esté centrada en mí misma, sino voy a estar centrada en la palabra de Dios. Dice en Jeremías 15:16, son tus palabras las que me dan ánimo y consuelo, y ellas son como alimento para mi vida desesperada. Traen alegría a mi corazón y a mi corazón triste y me deleitan. Esta es otra versión, pero es muy clara como dice aquí en Jeremías que las palabras de Dios son las que me dan ánimo y son las que me dan consuelo. Y ellas es el alimento para mi vida desesperanzada, cuando estoy desesperada. Y traen alegría a mi corazón triste y me deleitan. Por eso es importante estar en la palabra de Dios. Quiero preguntarles, hermanas, ¿cuál es la actitud que nosotras tenemos al ir a la palabra? Cuando yo voy a hacer mi devocional,
voy con ese anhelo, con ese deseo en mi corazón de que voy a ver qué es lo que el Señor me quiere hablar hoy. ¿Recuerda usted que le habló el Señor esta mañana en su devocional? Si nosotros vamos con una actitud correcta de ese deseo de que el Señor me hable, seguramente que en este momento puedo recordar qué fue lo que Dios me habló esta mañana. Lo mismo cuando vamos a la predicación, cuando íbamos a la iglesia o ahorita cuando nos conectamos. ¿Cuál es la actitud con la que yo voy? Voy con ese deseo ferviente, Señor, aquí estoy, háblame, Señor, en este día. ¿Qué es lo que tienes para mí? Si voy con ese anhelo de escuchar lo que Dios me quiere hablar, voy a poder recordar. Si yo les pregunto a ustedes en este momento de qué se trataba la prédica de ayer, ¿lo podemos recordar? Si estuvimos con ese anhelo de escuchar la palabra, lo vamos a recordar. ¿De qué se trató? ¿Qué nos habló el Señor a cada una de nosotros a través de la predicación de la palabra? Pero si simplemente voy porque toca y no estoy dispuesta, ni estoy concentrada, ni estoy atenta, simplemente fue una lectura más cuando hice mi devocional, pero no llegó nada a mi corazón. O simplemente escuché una historia que el pastor estaba contando, pero a mi corazón no llegó nada. De mi actitud depende que yo reciba la palabra. Si la recibo con un corazón humilde, con un corazón enseñable, dejémonos enseñar. Dios quiere enseñarnos siempre que vamos a hacer el devocional, Él nos quiere hablar. Y Él quiere mostrarnos lo que está mal en nuestro corazón y lo que está bien también. Hay veces nos anima. Hay veces nos da palabra tan linda y tan palabra de ánimo que nos anima. Otras veces nos llama la atención para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que no está bien, y volvamos a caminar con Él en obediencia, porque ese es el deseo del corazón del Señor, que seamos obedientes, que seamos luz. Por eso nos dio el fruto de su Espíritu, para que nosotros seamos cada día un poquito más parecidas a Él y podamos reflejar ese amor y ese gozo que Él ya nos dio. Entonces, es importante la actitud con la que yo voy a recibir la palabra de Dios. También es importante y muy importante que memoricemos la palabra de Dios. Por eso, en estos cursos siempre ponemos un versículo de memorización. Y si nos disponemos, y yo creo que ya muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando nos disponemos a querer memorizar la palabra, lo hacemos, Dios nos ayuda. Todas tenemos el mismo espíritu de Dios lo tenemos en la misma medida. Entonces nadie puede decir que es que, ay, claro, es que a Marley se le facilita más o a Estelita se le facilita más, porque es que como ellas saben más la Biblia, seguramente es el pensamiento, no lo sé. Entonces creen que no, yo no puedo, o porque por la edad, o porque estoy enferma, o porque no. Todas tenemos el mismo espíritu de Dios y podemos memorizar la palabra de Dios porque es Dios en nosotros el que hace la obra. El Dios el que nos capacita a través de su Espíritu Santo para que podamos entender la palabra cuando vamos a ella, y es Él el que nos ayuda a que podamos memorizar la palabra. La semana pasada estuve hablando con una amiguita muy querida, que la aprecio mucho, por circunstancias de Dios, que lo permite todo. Ella tuvo que estar en un sitio allí hospitalizada, y en ese lugar donde ella estaba, allí no le dejaban tener una Biblia ni tampoco celular. Y lo que cuando ella me contaba me sorprendió mucho y me dio mucha alegría escuchar lo que ella me contaba de cómo ella allí en ese lugar donde ella anhelaba escuchar la palabra de Dios, pero que no podía, que no tenía la palabra, no tenía la Biblia, tampoco tenía el celular, pero ella reforzaba su mente para traer a la memoria lo que ella había aprendido. Y fue tan grato escucharla y ver cómo ella me mostró muchos papelitos donde ella había escrito los versículos que tenía guardados en su mente. Eso me animó mucho a seguir memorizando la palabra, porque en muchas circunstancias, muchas veces nos vamos a encontrar en circunstancias donde no vamos a tener la Biblia a la mano ni el celular para mirar los versículos. De pronto cuando estamos sufriendo de alguna circunstancia o cuando se nos presenta una persona que necesita escuchar del Señor y yo necesito hablarle del Señor, pero si yo no tengo palabra en mi mente y en ese momento no tengo una Biblia,
pues ¿cómo le voy a hablar si la palabra de Dios es la que hace efecto en el corazón de las personas? Entonces, es muy importante memorizar la palabra. Ella me mostraba cómo ella escribía esos versículos y que ella le oraba al Señor que le recordara la palabra que ella había memorizado. Pudo escribir los versículos, compartirlo con otras personas que estaban enfermos también, y ella poderles pasar un papelito con un versículo. Eso es muy, muy, muy gratificante. Saber que podemos hacer eso aún en un momento de dificultad y solo con la palabra que hemos memorizado. Entonces, mis hermanas, las animo a que nos esforcemos a memorizar la palabra. Cada vez que hagan su devocional, resalten las promesas que Dios nos va dando. Con un color, con un marcador, con lo que sea, vayan resaltando, vívanlas. Cada promesa que Dios nos da es lo que nos va a animar en el medio de la prueba. Hay pruebas que duran un rato, duran años, pero yo tengo que centrarme en lo que Dios me ha dicho acerca de esa prueba, esas promesas que Él me ha dado, para yo poder tener ese gozo que Dios me ha dado. Porque si yo me centro en mí misma, simplemente voy a terminar con la carita triste como la que vimos antes. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Quieren ser bellas? Tengan un corazón alegre. ¿Y cómo lo tengan? Si nos metemos con Dios. Es la única manera. Pero el espíritu triste seca los huesos, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de tomar una decisión. Si me meto con Dios para que a través de la relación que yo tengo con el Señor puedo tener ese gozo que Dios ya me dio, o simplemente descuido mi relación con el Señor y termino en una tristeza, apartada de Dios, sin ánimo de querer hacer nada, siendo inútil para el Señor, reflejando algo que Dios no quiere que nosotros reflejamos, porque Dios quiere que nosotros seamos gozosas, Él lo dijo. Y es un mandato también que el Señor nos ha dado. Hay varios versículos en su palabra que nos habla de que es un mandato, de que debemos de estar gozosos. También vamos a ver el último puntico. Dice, esforcémonos en acabar la carrera con gozo. Hay un versículo en Hechos 20:24 que el apóstol Pablo es el ejemplo perfecto, como él vivió tantas circunstancias diferentes y duras y como él siempre vivió en el gozo del Señor. Y él nos anima con estas palabras. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este versículo, escríbanlo, memorícenlo, centrémonos en esa palabra. Yo lo tengo escrito aquí al frente de mi pared. Quisiera tener un cuadro con ese versículo para poder siempre recordar en mi mente esto, que no debo hacer caso de ninguna cosa, no estimar precioso nada de este mundo, sino vivir para el Señor y tener un propósito en mi corazón de seguir la carrera, acabar la carrera, la vida que tengo por delante con gozo, para servir al Señor según el ministerio que Él nos haya puesto a cada una, según los dones que Él nos haya dado, y dar testimonio de la gracia de Dios. Que sea un anhelo en nuestro corazón, querer dar testimonio de la gracia de Dios con nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer a través del gozo que el Señor nos ha dado a cada una de nosotras. Entonces, hermanas, dejemos de estar centradas en nosotras mismas, mirando las cosas que no tienen sentido y dispongámonos para dejarnos usar por el Señor. Así acabaremos la carrera con gozo. Hasta el último día de nuestra vida, cuando Dios nos tenga en este mundo, que podamos estar gozosas sirviendo al Señor. Con esto en mente, quiero invitar a una amiga, una hermana en Cristo, que nos va a dar un testimonio que nos va a ayudar mucho también a entenderlo. Y después vamos a mirar el versículo de memorización que vamos a dejar para esta clase. Entonces quiero invitar a Angélica Huertas, que nos quiere compartir un testimonio.
Buenas tardes, hermanas. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, gracias. Eh, Quiero compartirles algo que me ha sucedido. Eh, Hace 3 meses pasé por una prueba muy dura de una enfermedad en la que creí que me iba a morir, pero el consuelo y la fortaleza llegaron a mi vida solo cuando dejé de luchar en mis propias fuerzas. Entonces ahí fue cuando el Señor me consoló con su palabra y me dio en ese tiempo una palabra que está en Primera de Reyes 19, en donde me hablaba de la desesperanza que estaba viviendo Elías en ese momento. Dios me fortaleció en ese momento, me dijo que no me iba a morir y me enseñó que no tuviera miedo y que todo estaría mejor. Bueno, así sucedió, como Dios me lo había dicho. Fue rápido que salí de la clínica. Bueno, hace unas semanas empecé otra prueba. Terminé una, seguí la otra. Empecé a perder mi cabello. Se me empezó a caer el cabello a montones. Y esto produjo en mí angustia, otra vez, miedo, otra vez. Mis exámenes salieron mal. No eran nada alentadores. El panorama estaba bastante oscuro para mí en ese momento. Me desanimé, había estado cuidándome mucho con la comida, con vitaminas, y pues me di cuenta que nada de eso había servido. Todo estaba mal. Bueno, me empezaron a llegar los pensamientos de derrota, de cómo la vida estaba ensañada conmigo. Y yo decía, la vida me quiere aplastar. Era lo que yo decía. Yo sé que eran palabras de derrota, pero en mi mente me llegaban otras palabras y me decía, derrotada más no destruida. Y yo, como que me llegaban las palabras así. Entonces pensaba en Dios y no podía hablarle, no le podía hablar. Solo pensaba y le decía, tú ya sabes lo que me está pasando, no tengo necesidad de contarlo, tú me conoces, conoces mi mente, mi corazón, conoces todo y sabes por lo que estoy pasando. No tengo necesidad de contarte lo que está sucediendo. Entonces solo le preguntaba, ¿y esta vez para qué es esta prueba? Era lo que yo le preguntaba, ¿para qué es esta prueba? Sé que estaba hablando como una derrotada, lo digo nuevamente. Tengo una hermana muy querida y ella me trataba de dar el ánimo, me ayudaba y me decía, Angélica, no pierda la comunión con Dios, no la pierda, es lo único que tenemos. Entonces en mi mente me llegaba un versículo que yo siempre lo comparto con mis hijos, que es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces yo pensaba en eso, sí, es alejarme de Dios va a empeorar las cosas. Entonces no tenía muchas ganas de hacer mi devocional, no tenía muchas ganas de orar, no le quería decir nada a Dios, pero como una niña regañada obedecí y alisté mis cosas, mis Biblias, mi cuaderno, mis esferos y comencé a darle como largas al asunto y no sabía cómo por dónde empezar, no sabía qué hacer. Entonces se me ocurrió y empecé a escribir todo lo que me estaba sucediendo en ese momento. Escribí todo lo que me había sucedido antes, todo lo que ha sucedido a mi vida, todas las cosas malas que me han sucedido, no las buenas, todo lo malo que me ha sucedido. Y no les voy a contar todo lo que escribí, les voy a contar solo este pedacito. Le escribí, se me está cayendo mi pelo, hoy me corté un pedazo, esto me cuesta mucho, me amarga, he perdido mi salud, la alegría, la paz. ¿Qué más tengo que perder? La vida, esta vez sí será. Yo le dije así al Señor y ya, comencé a hacer mi devocional. Ese día me correspondía 2 Corintios, capítulo 1. Y el título decía, en una de las Biblias decía, aflicciones de Pablo. Y en la otra decía, acción de gracias. Y yo, acción de gracias en las aflicciones de Pablo. Y yo, bueno, seguí haciendo mi devocional y comencé a leerlo. Decía, me llamó la atención mucho, bueno, empecé a leer el 3 y el 4.
decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El 4 decía, el cual me consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, yo me salté el 3 y me concentré en el 4, en el versículo 4. En el versículo 4, entonces, el Señor me habló muchas cosas bonitas, que por cuestiones de tiempo no se las puedo contar todo lo que el Señor me habló a través de esa palabra. Pero algo que me quedó, y es lo que quiero compartir con ustedes, es que Dios es un Padre misericordioso, lleno de ternura, el cual nos consuela, viene, nos consuela, donde quiera que nosotros nos encontremos, sea en la situación que nos encontremos, sea en una clínica que nos encontremos. Él a través de su Santo Espíritu me da el consuelo, nos da el consuelo, la fuerza para soportar y también nos libra del dominio del pecado. Dios permite el sufrimiento en mi vida para traer algo mejor a mi vida. Y también se me venía a la mente, cuando estaba haciendo ese devocional, las palabras de David que decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, eso fue lo que me enseñó el Señor ese día. Dios me enseñó eso, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero yo le había hecho una pregunta a Él, ¿para qué es esta vez la prueba? Y me lo contestó así, como yo se lo había preguntado. Me dijo, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, entendí sus planes para mí. Bueno, ya más calmada, ya con la respuesta, me devolví otra vez al versículo 3 que me había saltado, donde decía que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y ahí entendí el título, que decía, en una Biblia decía aflicciones de Pablo, y en la otra decía acciones de gracia. Entonces me di cuenta que Pablo recuerda cómo Dios lo ha librado de todos los peligros y todas las aflicciones. Y por eso le daba acción de gracias. Lo alababa porque lo había animado, lo había ayudado en todas las aflicciones, aún cuando estaba sentenciado a muerte. Bueno, yo no lo hice así. Yo recordé todo lo malo que me había pasado. A causa de esta enfermedad, perdí el gozo, la paz, pero Dios a través de su palabra nuevamente me fortaleció, me animó y me mostró sus planes que tiene para mí. Su misericordia es grande y es para siempre. Ahora sé que puedo ir, porque eso es lo que el Señor me habló, ir a otras personas que están sufriendo para que pongan su fe en Dios y contarles cómo Dios me consoló a mí, de qué manera lo hizo. Siempre he pensado que Dios siempre me enseña las cosas, pero me pone a vivir la práctica. Entonces, quería contarles de la manera como Dios me puso en estas circunstancias, como Dios permitió. Le di gracias a Dios, le pedí perdón y sé que en medio de mi prueba, como lo hizo Pablo, debo de estar agradecida con Dios. Debo de estar agradecida porque estoy en los planes de Dios. Entonces, no sé qué más tenga Dios para mí, no sé qué me traerá mañana, pero sé que el amor y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida sobre esta tierra y más allá, hasta la eternidad. Ahorita estoy muy tranquila, le doy gracias a Dios y sé que todo va a pasar y si no pasa, no estoy sola, estoy con Dios y yo sé que Él es el que me da esa paz y esa tranquilidad de que todo estará mejor, como me lo había dicho antes. Todo va a mejorar para mi bien son todas las cosas. Entonces, eso era lo que les quería compartir, hermanas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Angélica. Gracias por su testimonio, porque nos anima mucho a saber que hay un Dios que nos ama y que siempre nos va a sacar adelante de cualquier prueba que nos llegue. Hermanitas, el versículo de memorización de esta clase es Filipenses 4:4. Vamos a repetirlo. Es muy fácil, así que no hay excusa de que no lo podemos aprender. Dice, regocijaos en el Señor
siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es un mandato que el Señor da, de que debemos de regocijarnos en Él, siempre. Así es que llevamos 2 versículos en esta clase. El primero, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y el segundo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este es el versículo para que no memoricen esta semana para dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todas.